7 de la mañana con 18 minutos, es momento de iniciar nuestra ronda de entrevistas. Se encuentra con nosotros, como lo anunciamos, la asambleísta Diana Tamay, de Pachacútec. Asambleísta, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Bueno, entremos en materia. Este fin de semana, la respuesta del presidente, cordial y educada como siempre, a la asamblea de que lo que han aprobado no tiene ni pies ni cabeza jurídicamente hablando. Escuchemos un extracto de lo que dijo el presidente a propósito de esta ley de inquilinato. Por eso he decidido vetar totalmente esta ley, que es un mamotreto de ley. Lastimosamente, cuando se veta totalmente una ley, solo se puede tratar después de un año, pero después de un año, no se preocupen, inquilinos, arrendadores de la patria, perdón, arrendatarios de la patria, no se preocupen, porque tendrán una ley de calidad para solucionar eficientemente los abusos que se están cometiendo por parte de los arrendadores. Queremos aclarar que hemos invitado también previamente a usted, asambleísta, a aquellos asambleístas de Alianza País que votaron a favor de esta propuesta para que también nos den su criterio de lo que ha dicho su compañero, el presidente Rafael Correa. Sin embargo, muchos de ellos por agenda o simplemente porque tienen otros compromisos no han podido asistir. Gracias a usted por dar la cara. ¿A qué se refiere el presidente con este mamotreto? Bueno, ahí nosotros podemos mirar que el presidente aparentemente está defendiendo a las personas que arriendan o a las personas que alquilan los departamentos o la vivienda, a los arrendatarios diríamos, ¿no es cierto? No a los arrendadores. Entonces, yo quiero decir en este sentido de que las reglas de juego en este país tienen que ser para promover la justicia y el equilibrio en las acciones que se dan. Ustedes saben que no solamente podemos pensar que la una parte es perjudicada o la otra parte. Por eso es que era importante aprobar esta ley y así nosotros votamos a favor de este proyecto de ley. Pero aquí no es que el presidente realmente quiera favorecer a un sector o a otro. Lo que pasa es que la iniciativa fue planteada por una asambleísta de oposición, asambleísta destacada como es la compañera Nivia Vélez, y realmente es un capricho del presidente no querer dar un veto que él, ahora hemos escuchado una parte de las declaraciones del presidente, le ha dicho que hay una parte de la ley que es buena, pero por supuesto, para eso actúa el presidente a través del veto, mejorar o cambiar los artículos que él considere que deben ser revisados, pero lamentablemente el presidente de la República ha emitido su veto total y ha dicho que él sí va a hacer las cosas bien. O sea, no es posible que en este país todo lo que haga el presidente, solo lo que haga él, sea bien visto, o sea, para favorecer a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente nosotros hemos visto cómo actúa el presidente, pero más triste es ver cómo se refiere a sus asambleístas, porque usted sabe, si bien la iniciativa fue de Nivia Vélez, la comisión es la que termina haciendo la redacción final para trasladar el proyecto de ley al Ejecutivo. Entonces yo creo que los asambleístas también somos de elección popular, también nos merecemos respeto y sobre todo la ciudadanía tiene que pedir respeto a cómo una autoridad, la máxima autoridad del país, se refiere a sus compañeros que son asambleístas del oficialismo quienes están al frente de esto. Y no es que yo sí quiero pensar de que los asambleístas oficialistas no acudieron a los medios de comunicación o el día de hoy a esta entrevista, no porque tengan agenda, sino porque realmente creo que no tienen el valor de darle una respuesta firme, frontal al presidente de la República, porque tienen firmado un código de ética que dice que en el momento que ellos se oponen a los designios del partido político o al movimiento, que en este caso es el presidente de la República, pierden su curul. Entonces están sanándose ahora, como se dice, están tratando de portarse bien para de alguna manera complacer a los caprichos del presidente de la República. Según la Real Academia de la Lengua, mamotreto significa libro o legajo muy voluminoso, mamotreto de 1000 páginas. Realmente no deberíamos asombrarnos si se utiliza castellanamente el término. Entendamos un poquito más, quizás quienes le han hecho o le han revisado estos documentos al presidente, que me imagino es un cuerpo de asesores legales, tienen que haber tenido argumentos jurídicos para poder vetar totalmente, porque efectivamente al vetarlo totalmente hay que esperar un año calendario para volver a retomar una nueva ley, diferente y que no tenga prácticamente nada de lo que este
proyecto de ley tenía. Aquí hay dos interpretaciones, o que jurídicamente hubo un análisis diferente de quienes asesoran al presidente en esta materia, o también quienes dicen que hay un cálculo electoral porque el próximo año son las elecciones para alcaldes. ¿Qué cree usted? Yo creo que en este gobierno muchas de las decisiones que se ha tomado desde el Ejecutivo en torno a la aprobación de leyes o aplicar la ley y la Constitución no se han enmarcado nunca, casi nunca, en los parámetros que mandan las leyes y la Constitución. Se han atropellado derechos por encima de la Constitución. El presidente ha hecho abuso de su posibilidad de vetar una ley, la condición que le da la Constitución de ser colegislador. Yo creo que eminentemente esto es político porque este proyecto de ley, para ser aprobado tal como está, como fue presentado en la Asamblea Nacional, y ya no necesitará de veto de aquí a un año, se necesitará las 2/3 partes de la votación de la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, seguramente el presidente, para ganar votos, hará una ley de acuerdo a su gusto y no pasará nada habiendo ya una ley que tiene que ser considerada después de un año. Entonces, no creo que se cumplan estrictamente lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa ni la Constitución, sino más bien a los intereses electorales que inmediatamente o ya están trabajando para las próximas que vienen en la elección de los gobiernos autónomos descentralizados. A propósito de resultados electorales, a la unidad de las izquierdas no le fue nada bien, al contrario, creería que le fue bastante mal en relación a las últimas elecciones. Usted lamentablemente no fue electa o reelecta, sí la asambleísta Lourdes Tibán con otros 4 compañeros a nivel de provincia. ¿Cómo evalúa la organización estos resultados electorales prácticamente un mes después? Bueno, nosotros, más allá de los resultados electorales, que sí aspirábamos que sean en un número mayor como unidad de las izquierdas, nos llama y nos invita a reflexionar y a seguir planteando y a seguir con nuestra propuesta de lucha y de resistencia en la defensa, sobre todo de las libertades y los derechos alcanzados en la Constitución de Montecristi. Hace un momento comentábamos que el gobierno del presidente Correa ha atropellado muchos derechos, ha ido por encima de la Constitución, y eso el número de asambleístas que tengamos, el resultado de la votación que tengamos, no nos hace que retrocedamos en esta lucha, sino más bien nos llama a seguir tratando de fortalecer a las organizaciones sociales que fueron afectadas por este y los otros gobiernos de turno, a seguir combatiendo pese a las limitaciones económicas que se necesitan para fortalecer las organizaciones, para provocar debates, para provocar reflexiones, reuniones, consensos entre los diferentes sectores como los trabajadores, los maestros, amas de casa. Por ejemplo, hay una gran deuda con las amas de casa y el seguro universal que manda la Constitución, la jubilación para la mujer a los 25 años de servicio sin límite de edad, y muchos temas que seguiremos trabajando. Estamos ya discutiendo la consulta previa o la consulta prelegislativa sobre la ley de aguas, ley de tierras. Falta profundamente trabajar en una revolución verdadera, en una revolución agraria, y eso nosotros tenemos en mente, y no por los resultados o los números vamos a desistir en esta lucha. Nosotros, al contrario, estamos trabajando y seguiremos convocando a fuerzas progresistas, democráticas, como ya lo hemos hecho, a profesionales, para seguir en esta lucha que vemos que definitivamente no la podemos abandonar, más aún cuando tenemos una Asamblea Nacional con una mayoría de casi 100 o 105 asambleístas a favor del gobierno, que seguramente ahora ya no tienen pretexto, ya no tendrán pretexto de acusar a un asambleísta o a un grupo de asambleístas de que no les dejan trabajar, como lo ha manifestado el presidente de la República. Sin embargo, nuestra lucha ya no será, en el caso mío, dentro de la Asamblea, sino desde las bases, desde las organizaciones, como siempre lo he hecho. Finalmente, ¿creen ustedes posibilidades de respuesta efectiva en el Tribunal Contencioso Electoral? Entiendo que van a plantear ustedes una posibilidad en el caso de Ramsés Torres, candidato aún por la provincia de Bolívar. Así es, estamos agotando todas las instancias legales como corresponde, a sabiendas de que el contencioso electoral, el tribunal electoral siempre ha estado actuando, ha venido actuando en este proceso electoral de forma parcializada a favor del Ejecutivo. Sabemos quiénes lo conforman, cómo llegaron a ocupar estos cargos. Sin embargo, nosotros, como le dije, no nos damos por vencidos, seguiremos insistiendo ante estas instancias para demostrar
mostrar de que no fue totalmente transparente el conteo de votos en el caso de la provincia de Bolívar, cuando ya habiendo contado y el compañero Ramsés Torres estaba con le disminuyeron más de 1000 votos y ahora se está quedando por pocos votos que no se consideraron en un momento dado o desaparecieron por arte de magia del sistema de conteo de votos en el Consejo Nacional Electoral. Así como también seguiremos luchando y manteniendo nuestra propuesta que el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti como el MPD tenemos los adherentes suficientes y no nos amedrenta de ninguna manera de las declaraciones del presidente de la República, que va a pedir a la Fiscalía o a la Contraloría auditoría sobre la utilización de los fondos en campaña, porque según él, según los designios del jefe supremo del Ecuador, no coinciden los votos o los resultados electorales con nuestros adherentes. Yo creo que eso lo vamos a seguir luchando y no vamos a permitir que una persona decida sobre la existencia o no de los movimientos y partidos políticos y la participación democrática que tenemos derecho, inclusive las minorías como son los pueblos y nacionalidades, los campesinos y los pequeños gremios que forman parte de nuestro movimiento. Asambleísta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Asambleísta Diana Tamaín, asambleísta por Pachacútec, dándonos sus argumentos a propósito de esta relación con el Ejecutivo y los resultados electorales. Momento de